Bueno, ya después en el campus le voy a habilitar la unidad 2, que es lo que vamos a ir desarrollando ahora por parte, en la cual nos tenemos que ocupar muy detenidamente, porque algunos de ustedes ya en la parte de la educación media habrán tenido oportunidad de ver este tema, pero no lo dominan. Y es de vital importancia tener estos conceptos claros para poder desarrollar luego en el curso de la física 1 y en el resto de las materias que ocupan esta parte. Y es la referida a aquellas magnitudes que ahora dejan de ser números, que son las que ustedes conocen como eh, habitualmente ocupan esas cantidades, que son las cantidades escalares, para ocuparnos de unas nuevas unidades que son magnitudes vectoriales. ¿Qué significa esto? Que la representación de ciertas variables ya van a dejar de ser un número, sino que van a tener una representación con un vector. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un vector? O sea, hay que definir esta nueva cantidad. Y bueno, hago la pregunta en general para todos, si hay alguien que pueda describirme qué es un vector y quiera hacerlo. El vector no es una recta en un plano, y No, se no es, presenta, no es, no es una forma de indicarlo, ¿no? O sea, de definirlo. Básicamente, eh, tiene una definición concreta y esa definición que usted acaba de decir, Ángel, no estaría completa, es decir, que es una recta en un plano, o sea, le faltan detalles para poder definirlo totalmente. o sea que para mí el vector es una recta en un plano donde este vector va orientado a cierto lugar en un espacio. Un espacio y bueno, tiene tres partes, que es el módulo, el sentido, un punto de aplicación y así más o menos. Y Es le lo que yo sé faltó desde algo. igual. Y la dirección, ahí está, ahí ya está completa la definición. Esa sí ya es una definición eh, un tanto más específica, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que realizar, porque hay ciertas acciones, como dije, que necesitan eh, una representación que abarque más de lo que sea un número. Por ejemplo, si estamos frente a un objeto, imagínense que este sería eh, una superficie, ¿no? Y donde yo tengo apoyado un cuerpo y diga, bueno, vamos a empujar este cuerpo. Aplíquele un empujón. Y, y está incompleta la pregunta, ¿sí? Porque la acción que yo pretendo que ustedes hagan, un empujón podría ser en esta dirección, podría ser en esta, podría ser en esta, o sea, hay ambigüedad en, 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 en lo que se está pidiendo que haga. Eh, Esto de nosotros hablar y decir un empujón, un tirón o jalar de un cuerpo, más adelante esas acciones
van a estar representadas por una magnitud que vamos a denominar una fuerza, ¿no? Pero por ahora quedémonos con esa impresión de que cuando queremos desplazar un cuerpo que está en un estado de reposo, tenemos que aplicarle una cierta acción. Pero para poder completar la idea y que ustedes apliquen en forma correcta esa acción, les tendría que decir, mire, este cuerpo, háganlo que se desplace sobre esta superficie, aplicando una fuerza que vaya en tal dirección, con tal sentido y de tal magnitud. Bueno, esos datos son los que contiene al vector, o sea, a nuestro vector, si lo representamos así, vamos a tener una recta que se representa con una línea de trazos, ¿sí? Que indica, ¿se ve ahí el pizarrón? Sí, ¿Se ve claro? Sí. Bueno, esta sería la dirección, ¿sí? Una recta que se traza, ¿sí? Y se simboliza con una línea de trazo. Puede ser también que se lo haga con una línea continua, ¿sí? La dirección. Pero cuando nosotros tengamos que representar a nuestro vector, lo vamos a hacer sobre esa recta de acción, de dirección, lo vamos a hacer a partir de un origen y un fin que está representado por una punta, como si fuese una flecha, ¿sí? Ese sería el sentido. Pues vamos despacito, ¿no? Ya vamos a indicar cada uno de los componentes. De igual manera, sobre la línea continua, podríamos representar también nuestro vector, que tiene un origen y tiene un fin. Bueno, entre el origen y el fin, esto lo podemos acotar. Acotar significa que entre el origen y el fin, esto va a tener una cierta cantidad, ¿sí? Que después lo podemos representar en una escala. Por ejemplo, si lo midiese con la regla, podría decir que este vector que estoy representando tiene, por ejemplo, 15 centímetros. Bueno, estos 15 centímetros podrán representar alguna magnitud física. Por ejemplo, una fuerza. Este va a ser el módulo que va a tener nuestro vector. El módulo va a ser la longitud, o va a representar la longitud. El origen, ¿sí? Al fin, desde el origen al fin determina el módulo. La punta de esta flecha está indicando el sentido, como bien alguien dijo. ¿Por qué? Y porque sobre esta dirección, ¿sí? Puedo tener dos posibilidades. El sentido, como está un vector que esté dirigido en la dirección según este sentido que he dibujado, o podría tener un vector que esté con sentido contrario. Entonces, cuando nosotros decimos
aplicar, por ejemplo, si este fuese un cuerpo que está sobre una superficie, ¿sí? Y yo digo, bueno, vamos a aplicar una fuerza a este cuerpo para desplazarlo sobre esta superficie. Bueno, le apliquemos una fuerza en una dirección paralela a la dirección de la superficie. Bueno, la dirección paralela a la superficie es esta. Bueno, pero no está completa la definición porque yo lo que tendría que decir es en qué sentido voy a aplicar esa fuerza, porque podría aplicar una fuerza en esta dirección o podría aplicar una fuerza en sentido contrario. Entonces, para tener clara la definición de un vector, ¿sí? Podemos escribir acá un vector, una cantidad vectorial, para que quede completamente definida, tiene que tener módulo, dirección y sentido. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros definimos esta nueva cantidad, una cantidad vectorial que se llama, ¿sí? Vamos a tener que tener un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, supongamos que esta sea la dirección norte, sur, supongamos este y oeste. Por ejemplo, yo podría decir, representemos una dirección noreste, entonces una dirección noreste con 45 grados con el este. Esta sería una dirección que tiene 45 grados con el este, sería una dirección noreste. Y apliquemos o representemos un vector que tenga 3 centímetros, por ejemplo. Este sería un vector, ¿sí?, que está aplicado con un módulo de 3 centímetros. Tiene esta dirección, la representamos así. Y el sentido, como hemos dicho, es la dirección noreste. ¿Sí? Bueno, no hemos dicho el origen. Este vector yo lo representé a partir de este centro, ¿no? Pero lo podría haber representado acá. Este vector también está en la dirección noreste a 45 grados y tiene también 3 centímetros. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta si es que nos están diciendo o nos están dando como dato algo que dijo Ángel, que es el punto de aplicación, ¿no? Que luego lo vamos a ver cuando veamos momentos de una fuerza con respecto a un determinado punto. Es muy importante tener en cuenta ese punto de aplicación, porque según sea el punto de aplicación, se generan, o sea, se define una cantidad que es el momento, y lo vamos a ver representado como, por ejemplo, con la letra M, momento de una fuerza F con respecto a un determinado punto. ¿Sí? Lo vamos a representar llegado el momento con la definición completa. Entonces, para definir el vector, siempre tenemos que tener un módulo, una dirección y un sentido. Esas son las componentes que tiene que tener un vector. ¿Por qué hablamos de escalas recién? Y porque
si estoy trabajando con fuerzas, por ejemplo, que van a ser representadas por esta cantidad, en mi cuaderno, en mi hoja de trabajo, decir que tengo una fuerza de, la fuerza las medimos en Newton, de 1000 Newton, por ejemplo, no podríamos representar un vector si cada cuadrito es un Newton y no tenemos cantidad de cuadritos en una hoja, 1000 cuadritos para representar ese vector. Entonces tenemos que utilizar escalas. Esas escalas, al momento en que hagamos los ejercicios, vamos a ver que pues, nosotros podríamos decir, bueno, en mi hoja cuadriculada, podría decir, por ejemplo, este cuadrito, un cuadrito, la longitud de un cuadrito, representa 100 newton. Entonces yo digo, para poder realizar la representación de esa fuerza de 1000 newton, ¿cuántos cuadritos tendría que ocupar? Ahí tendría que ocupar 10 ahí. 10 cuadritos, ¿sí? Entonces, así vamos a trabajar con las escalas cuando hagamos la práctica. Entonces, ya van a ver que a medida que vayamos presentando, distintas cantidades en el curso de la física, nos vamos a tener que centrar en el uso de estas cantidades que son llamadas cantidades vectoriales. Y bueno, así como ustedes en su momento aprendieron a trabajar con los escalares y le enseñaron a sumar, restar, multiplicar, dividir, propiedades asociativas, conmutativas. Bueno, acá también vamos a tener que aprender parte del álgebra vectorial, o sea, cómo se suman los vectores, cómo se restan, cómo los vamos a representar en un plano, y todo lo que hace referencia al uso de esta nueva cantidad, que como dije, algunos ya lo pueden haber usado y haber aprendido en el curso de la educación media, ¿no? Del nivel medio, el secundario, pero acá vamos a partir como si nadie conociera lo que es un vector y vamos a hacer primero un repaso de un poquito de trigonometría, porque nos va a hacer falta representar en nuestras hojas de trabajo cantidades que son, por ejemplo, la proyección de un vector. Vamos a tener que tener claro lo que es por ejemplo, el seno de un ángulo, el coseno, la tangente, porque los vamos a necesitar. Entonces, antes de saber cómo se opera con los vectores, cómo se hacen los cálculos de, como dije, suma, resta, que son las principales operaciones, vamos a ver que hay distintos métodos para realizar por ejemplo, esas sumas, y los problemas que van a realizar son problemas que se resuelven en forma gráfica y en forma analítica, pero no puedo realizar una comprobación analítica si no conozco un poquito más o refuerzo los conceptos de trigonometría. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. No, profe. Profesor. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la representación en lo que se llama la CT, la circunferencia trigonométrica. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a ver si recordamos algunas definiciones y cómo se las representan en la circunferencia trigonométrica. Esta circunferencia, vamos a suponer que vamos a definir, no suponer que tiene un radio unitario. ¿Sí? Entonces, con esta cantidad que nosotros hemos definido como un vector, ¿sí? Supongamos que este sea el vector de radio que vamos a llamar R, que tiene una magnitud unitaria, ¿no? Por la circunferencia es unitaria. Y la pregunta que hago es, si este radio forma un ángulo, por ejemplo, si este sería el eje X y este sería el eje Y, pongamos X positivo, los X negativos y los Y negativos. Y nuestro origen. Si yo les pregunto, mire, yo quiero saber cómo se define el seno del ángulo tita. A ver. ¿Cómo encontramos el seno de ese ángulo? Es opuesto sobre hipotenusa, si hablamos de triángulos. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero acá no veo ningún triángulo.
Lo que usted está diciendo es que si este es un triángulo y este es el ángulo θ, este se llama cateto opuesto, este se llama hipotenusa, y esto es el cateto adyacente. En ese caso, la definición sería correcta, pero ahora estamos en la circunferencia trigonométrica. Entonces, el seno del ángulo, ¿sí? Tiene que tener un ángulo. Ahí solo... Aquí está el ángulo. ¿Cómo? Si mal no recuerdo, a Tita se lo utilizaba para representar el ángulo. En este caso no Y ahí tenemos está el un valor. ángulo. Ah, Aquí está el ángulo θ. Esta es una circunferencia unitaria, o sea, el radio este vale 1. O sea, si esto es 0, acá es 1, acá es 1, 1. Y si esto es esto le llamamos una recta numérica. Es como si fuese una regla acá. Desde el 0, si hago una proyección hasta acá, sí, ahí está, este sería el 1. Por acá estará, qué sé yo, el 0,5, y acá hacia abajo el menos 0,5, el menos 1, ¿sí? Entonces, ustedes están todos acostumbrados a cuando se les preguntan en las funciones trigonométricas el seno de un ángulo, perfecto, cateto opuesto sobre hipotenusa. No está mal, pero esa definición es aplicable, como dijo ahí una de las compañeras, cuando yo tengo en un triángulo. Eso es perfecto. Pero en realidad, en la circunferencia trigonométrica, el seno del ángulo es la ordenada al origen. ¿Sí? En la recta numérica, en el eje de la Y, ¿sí? La proyección de la ordenada, esta, en este sistema ortogonal XY, es la ordenada al origen. Y esto va a tener un número, un valor. Este es el valor del seno de este ángulo. ¿Será que se dio 0,70 y pico? Porque si este es 1, en la recta numérica este valor vale 0,70, por ejemplo, por dar un número. ¿Estamos? ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profesor. Cuando hablamos del coseno de θ, si estuviésemos en un triángulo, como recién también lo dijo su compañera, este triángulo, acá tenemos el ángulo, esta sigue siendo la hipotenusa, en un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, acá tenemos el ángulo recto, este dijimos era el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente. Como definición del coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya lo vamos a escribir, ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Pero en la recta numérica, en la circunferencia trigonométrica, ¿cuál es el coseno? ¿Cómo está representado el coseno? Es la proyección, o sea, es el valor de la abscisa. ¿Sí? Acá. Esto es. Este punto, su valor en la recta, porque si este es 0, este es 1, dijimos, es el valor, ¿no? Entonces acá tendré un valor
que va 1 y acá este será menos 1. Este punto acá también es menos 1. Entonces, para este ángulo, el seno de este ángulo, repetimos, es la ordenada de la origen. El coseno es la abscisa. ¿Sí? El valor de la coordenada en X. ¿Se entiende? Sí, profe. Y bueno, ustedes ya sabrán que las funciones seno y coseno varían entre qué valores. Si estamos diciendo que el seno es la ordenada del origen, bueno, cuando yo tome cualquier ángulo que esté comprendido entre 0 grados y 360 grados, y bueno, este punto va a variar desde acá hasta acá o desde acá hasta acá. O sea, el seno va a variar entre 0, 1 o menos 1. Entonces, si este ángulo va en el 90 grados, este radio va a estar puesto acá. ¿Cuánto vale el seno acá? Ahí. 1. ¿Y el coseno? ¿Cómo, profesor? Disculpe. También sería 1. ¿Cero? ¿Y el ¿Cero? coseno? ¿No vale 0 ahí o el coseno? Exactamente, vale 0. Acá, cuando este radio, este vector gira, cuando está acá, ¿cuál es el seno? Y es la ordenada al origen a este punto. Vale 1. O sea que el seno de 90 grados es 1. Pero el coseno es la proyección sobre el eje X, este punto. ¿Cuánto vale? 0. ¿Y si este radio vector estuviese acá? Así. ¿Cuánto vale acá el seno de 0 grados? 0. 0. ¿Y el coseno? Uno. Coseno 1. Bien, muy bien. Así es. Bueno, ¿está claro? ¿Alguien no lo entiende? Hay que volver a repetirlo. ¿Se entiende ahora por qué el seno y el coseno? También el coseno va a variar entre 0, ¿sí? Si el coseno es la variación de la ordenada, perdón, de la abscisa, va a valer también 1 o menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué estas funciones varían sus valores de los ángulos, los senos de tita o el coseno de tita o como le llamemos al ángulo, alfa, beta, gamma, ¿no? Con las letras del alfabeto. A mí no me quedó muy claro. A ver, ¿quién pregunta? Yo, Herrera Lucas. A ver, ¿qué es lo que no entiende Herrera? Para repetir. Porque lo que no entiendo es por qué puede variar entre 0, 1 y menos 1. Cualquiera Porque de los. esta circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia, se llama unitaria. Este radio unitario tiene el valor 1. ¿Sí? Sí. A ver, si yo les digo, dibuje una circunferencia que tenga radio 1 centímetro, usted va a tomar un compás, lo va a abrir al compás y lo va a marcar las dos puntas en 1 centímetro y lo va a dibujar en su hoja y va a ser muy chiquitita la circunferencia. ¿Sí? Sí, pero. Entonces, como es muy chiquitita y no voy a poder trabajar sobre ella, dibujo una circunferencia que
tenga 10 centímetros de radio y la dibujo. Pero para mí los 10 centímetros es como si fuese mi circunferencia unitaria. Entonces, si acá tengo 10, para mí va a ser 1. La mitad acá va a ser 5 centímetros, va a ser 0,5. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo que yo hago es, o quiero desterrar de su conocimiento lo que siempre están acostumbrados a decir, el seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Eso está claro cuando tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y lo puedo ejemplificar como lo hice en la gráfica, pero en realidad lo que son en la circunferencia trigonométrica, la función, el valor del seno de este ángulo, el seno del ángulo es la ordenada al origen, que no es ni más ni menos que la proyección de este vector sobre este eje de coordenadas y. ¿Cuál es el coseno? La proyección sobre este eje de abscisa de este vector. Cuando hablo de proyección, es como si, imagínense que ustedes se paran acá en la punta de ese vector y trazan una línea imaginaria, como si estuviesen mirando en forma perpendicular al eje de la Y. Entonces yo me paro, miro en forma perpendicular, donde se corta la línea esa imaginaria con el eje Y, este valor es el valor del seno de este ángulo. ¿Sí? Lo mismo para el coseno. ¿Cuál es el coseno? Bueno, es el punto, el valor que tiene en la recta de abscisa, la proyección de este vector sobre este eje. Entonces, cualquiera fuese el ángulo que yo tome, ¿sí? Cualquiera sea el vector que tome, voy a poder considerar, por ejemplo, si tomo este vector, vamos a marcar con color rojo, ¿cuál es el ángulo? Bueno, los ángulos los medimos siempre desde el eje X positivo hacia el vector. Este va a ser el ángulo. Y le vamos a llamar gamma. Entonces ahora pregunto, ¿cuál es el valor del seno de gamma? 1. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo al valor del seno de gamma? Y al seno de gamma lo proyecto como la ordenada del origen, por el valor que tenga. Bien, lo proyecto acá. ¿Sí? Este que está acá también sería el seno de gamma. ¿Y el coseno? Es cuando lo proyecto en la abscisa. Cuando lo proyecto en la abscisa. Ahora, si bien no está muy claro ahí el dibujo, pero supongamos que acá hay 90 grados entre los dos vectores, son ortogonales. Para los que tengan calculadora y la sepan usar, que creo que todos, supongamos que, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, voy a borrar acá. Ahora vamos a darle valores. Vamos a decir, tita
Supongamos que sea 45 grados. Y acá vamos a poner seno de 45, coseno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? A ver. 0,70, profe. 0,70. No estuve tan errado, ¿no? ¿Cuánto vale el coseno de 45? Lo mismo. También 0,70. Lo mismo. También 0,70. Ahora, gamma, si esto vale 45 y esto es ortogonal, gamma es 45 grados más, ¿cuánto? Más 90. ¿Cuánto vale? 90 más 45. 135. 35. Ahora vamos a poner gamma 135 grados. Y vamos a... No van a hacer ninguna cuenta. Vamos a poner seno de 135, coseno de 135. Profe, una ¿Cuál? pregunta. Sí. ¿Por qué a gamma usted lo simboliza como 45 grados más 90? Porque ¿Qué es si el este es el ángulo tita, Ujú. ¿sí? ¿Cuántos grados hay entre este vector R en negro y este en rojo? ¿Cuántos grados hay? Si esto acá hay, yo hice un cuadradito con un puntito. Son 90 grados. Sí. Son ortogonales. Entonces, ¿cuántos grados le tengo que sumar a tita para llegar a gamma? Y bueno, esto lo desplacé 90 grados más. Bien. Entonces, ahora por entiendo. eso, ¿eh? Ahora entiendo, no es. ¿Entiende? Sí, sí, Cuando ustedes vean entre dos rectas, cuando ustedes vean así, y que acá se pone, esto significa que acá hay 90 grados, o sea que son ortogonales. Ahora, si yo dibujo esto, acá no puedo poner esto así, no, porque acá no hay 90 grados entre estos dos vectores. ¿Se Ya no se ve entiende? en la pantalla, profe. Ahora lo corro. A ver, ahí. Acá hay 90 grados, entonces hago el cuadradito con el puntito. Acá no puedo hacer eso porque estos dos vectores no tienen 90 grados. Y cuando hacíamos esta construcción, perdón, ¿quedó claro? Paula. Paula, ¿está claro ahora? Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar acá? A ver, hagamos una cuenta en la calculadora. Seno de 135, ¿cuánto me debería dar? 0,70. 0,70. Y sin hacer cuenta, ¿cuánto me debería dar el coseno? Y Menos menos 0,70. 0,70. Menos 0,70. A ver, ahora sí con la calculadora. ¿Me da eso? Sí, profe. Esto de seno y coseno en la calculadora lo vamos a ver en la parte práctica, porque yo no sé. ¿Cómo, perdón? Esto de seno y coseno en la parte de la calculadora lo vamos a ver en la práctica, porque yo no lo sé. Quiero que no sabe usar la calculadora o no sabe la... Sí, ¿Eh? la parte del seno y coseno con la calculadora. ¿Sí? Las funciones. ¿Cómo se utiliza? Lo que pasa es que en la calculadora, no en todas las calculadoras, las funciones para encontrar el valor de senos y cosenos son en forma directa y algunos que son funciones inversas. Por lo general siempre las funciones inversas, o sea, el arco seno, el arco coseno, sí son con funciones apretando una tecla, dos teclas, ¿no? Una primero y otra después, pero
en la práctica les van a explicar cómo colocar el valor del ángulo y después la tecla de seno o coseno o tangente, que son las tres funciones trigonométricas que vamos a utilizar en principio. ¿Sí? No solo lo van a ver acá en física, sino también con la profe Marcela. Ella también les va a enseñar a usar la calculadora. No se preocupe por eso, sino nos muestra a cualquiera, nos muestra su calculadora y vemos de enseñarle a través del manejo de las teclas cómo se lo utiliza. ¿Usted tiene su calculadora a mano? Sí, ¿O no tiene todavía calculadora? sí, acá la tengo. ¿Qué calculadora es? ¿Qué marca y qué modelo? Una Casio FX 991. Ujú. Bueno, ahí usted busque ¿tiene su manual o tiene, si no lo tiene, lo puede descargar de internet y en el manual seguramente figura cómo se utiliza las funciones trigonométricas. También puede ir avanzando con eso, la lectura de manual. No es complicado, la calculadora es simplemente, le va a indicar el manual que tiene que colocar el valor del ángulo y luego aplicarle la tecla de la función trigonométrica que usted desea. Si aprieta la tecla seno, le va a devolver el valor de ese ángulo que está calculando. No es complicado, es simplemente... hay otras que, por ejemplo, se coloca seno y aparece un paréntesis, se coloca entre paréntesis el valor del ángulo y después se aprieta la tecla igual y da el resultado. Por eso digo que eso depende del modelo. Pero el uso de la calculadora por ahora lo dejemos en stand-by. Yo simplemente era para que ustedes corroboren y vean esta coincidencia en la gráfica. Profe, disculpe. Profe, Sí. a mí Sí. en mi modelo de calculadora la F570 me da 0,71. Sí, bueno. Eh, Acá estamos, a ver, cuando se hacen estos cálculos, van a ver que ponemos acá esto. ¿Qué significa esto? Un igual con una ondita arriba. aproximadamente. Aproximadamente igual, ¿sí? A ver, la calculadora me puede dar 0,71, 2, 3, que según con la cantidad de decimales que yo trabaje. Bueno, dejemos de lado un ratito la calculadora. Hasta acá, esto que hemos visto. ¿Hay algún problema, alguna duda? No, No, profe. ninguno. No, profe. Todo claro, profe. La de 10 gatos. Esto, recuerden que esto se indica. Primer cuadrante. Segundo cuadrante, números romanos. ¿Sí? Tercer cuadrante. Cuarto cuadrante. Bueno, ahora voy a dibujar un ángulo, pero cualquiera, que lo voy a dibujar acá, sí. Voy a poner este ángulo, este vector, y el ángulo va a estar en el tercer cuadrante, o sea, hasta acá tengo, ¿cuánto? 180 grados. Si voy de acá hasta acá, 180. Y acá tendré los 270. Entonces, supongamos que este ángulo, voy a borrar acá.
No lo voy a dibujar para no llenar más esta gráfica. Pero a este le voy a llamar el ángulo beta. Beta voy a decir que tengo, si hasta acá son 270, voy a suponer que tengo 255 grados. Entonces, yo quiero saber cuánto va a valer el seno de beta y cuánto va a valer el coseno de beta. A simple vista, nada más por lo que hemos visto, yo sé que el seno, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. El seno va a ser negativo. ¿Y el coseno? Positivo. Negativo El también. negativo va a ser. también. También negativo. A ver, Pérez, ¿quién dijo positivo? Ah, disculpe, profe. No vi. ¿Eh? ¿Vos, Iván? Sí, disculpe. Vi mal. No, sí. A ver, el seno negativo porque es la proyección acá. Estoy en el eje de las Y negativo. Y el coseno negativo porque está en el eje de las X negativo. Y después, para este valor que hemos dado, sacaremos con la calculadora, pero acá será 0,88, qué sé yo, 0,88, y el otro será 0, qué sé yo, 0. Menos ¿Cuánto? 0,96. Bueno, me está engañando el ojo. ¿Y el coseno? 0.25. Menos 0.25. Ahora está. Menos 0,25. Bueno. Todo está muy bien. Ya sabemos entonces que no nos podemos equivocar según el ángulo en qué cuadrante está, cómo van a ser las funciones seno y coseno. Si van a ser positivos o negativos. Y sabemos que no podemos obtener como un resultado de un ángulo un seno que sea mayor de 1 o un coseno que sea mayor de 1 o mayor que menos 1 o mayor que menos 1 en el coseno. ¿Se entiende por qué? Porque estas funciones trigonométricas, seno y coseno, varían entre más 1 menos 1. ¿Y qué nos estaría faltando? La otra función. ¿Cuál es la función que nos falta? ¿Qué función nos estaría faltando definir? Una función en el cuarto cuadrante. No. Ahí está. ¿Quién habló? Ulises. Ulises dice, hemos definido seno y coseno de tita. Ajá. ¿Y la tangente de tita? La tangente de tita en el triángulo rectángulo, algunos dirán, a mí me enseñaron que es seno de tita sobre coseno de tita. Bueno, pero si lo hacemos como la definición que conocemos, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si acá hacemos el producto de los extremos por dividido en los medios, nos va a quedar igual cateto opuesto, cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa. Acá podemos simplificar. Y entonces la tangente queda definida como el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ajá.
Y en la recta, en la circunferencia trigonométrica. Hasta ahí está bien, pero ¿y en la circunferencia trigonométrica? Bueno, es muy sencillo la circunferencia trigonométrica. A ver con qué color lo podemos hacer con el rojo. Lo que vamos a hacer para encontrar la tangente del ángulo θ en la circunferencia trigonométrica, yo me voy a valer de una recta numérica, que es una recta que se traza paralela al eje de los y, de las y. Entonces lo que voy a hacer, es proyectar el vector R hasta donde corta a la recta numérica. ¿Cuánto dijimos que tenía este ángulo? θ 45 grados. Dijimos θ igual 45 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? 1. Bueno. En realidad, por la gráfica, acá no lo dibujen así porque esto debería ser que corta acá en 1. ¿Se entiende? Este 1 lo tendría que hacer más abajo, porque la proyección es la misma. Ahí. Este es 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la tangente? Este era 135 grados. Si acá trazo una recta auxiliar. Menos paralela. 1 sería, profe. ¿Cuánto? Menos 1. Esto que yo hice acá no se hace. Porque la recta numérica es única, es esta, acá. Entonces, si yo busco la proyección así, me daría 1 y está mal. Lo que tengo que hacer es la proyección hasta acá, y acá valdría o estaría la tangente de 135 grados. ¿Por qué es otra, profesor? ¿Quién habla? ¿Quién pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cuánto vale si el ángulo fuese 90 grados? ¿Cuánto vale la tangente de 90? No tiene, profe. 0. ¿Cómo No, no no tiene tiene. 0? No existe. ¿Por qué no existe? Ah, pues no se cruza. Si yo sigo el procedimiento, mi vector sería este. Tendría que prolongar esta recta hasta que corte Sí. a la recta numérica. Estaría paralelo a la recta numérica. Ahí está, paralela. ¿Y las paralelas se cortan en algún punto? De ninguno. No. Sí, teóricamente van a aprender que en el infinito se corta, pero por eso la calculadora de ustedes, cuando ponen tangentes de 90 grados, le dicen no existe o le da error. Sería Ya, infinito, entonces. No, les da error, no existe. No existe. Entonces, a partir de ahora, ustedes ya saben entre qué valores puede variar, ¿sí? La función seno, coseno, tangente, cómo se la representa en la circunferencia trigonométrica. Conceptualmente, si le estamos dando un ángulo que está en el segundo cuadrante,
ya pueden saber que el seno es positivo, que el coseno es negativo, ¿sí? Que la tangente va a ser negativa. Entonces, todas esas son cosas que a partir de ahora las tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para no cometer errores de comerse un signo, ¿sí? Porque, como dije al principio, yo pregunté, ¿cómo se define la función seno? Cateto, entonces, alguien dijo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí, eso es correcto cuando tenemos la definición en un triángulo rectángulo y la seguimos ocupando. Pero no olvidarse que en un sistema, como estamos representando acá en la circunferencia trigonométrica, el seno no deja de ser la proyección sobre la ordenada y el coseno sobre la abscisa. ¿Se entiende? Y la tangente, el valor de la proyección sobre la recta numérica. En Internet hay muchos ejemplos de esto, ¿sí? Que tal vez estén explicados de diferentes maneras, pero conceptualmente es esto, ¿no? Lo pueden, si alguno quiere revisarlo o reverlo, lo tiene. Esto no está en el apunte. Esto no está en el apunte. ¿Por qué? Porque se supone que estos conceptos ustedes los traen del secundario. Entonces, quien lo sepa, bienvenido sea. Quien no, tendrá que ponerse a estudiar, a repasarlo y dominarlo para no cometer errores. Y el que tenga dudas, para la próxima clase o en este mismo momento, si hay alguna duda, lo repetimos, y lo revén ustedes tranquilos, lo maduran, como le digo yo, en su casa, y la próxima clase, si hay alguna consulta, o a través de la tutoría, lo pueden evacuar, pero tienen que saberlo. Va a ser de uso cotidiano esto. El uso de las funciones. Todavía no hemos visto o no hemos explicado, no vamos a avanzar tampoco para no complicarles la vida, con las funciones inversas, o sea, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta sobre esto antes de borrar y volver y hacer algo distinto, que ocuparemos las funciones trigonométricas? De mi parte no, profe. Bueno, todo esto son, como digo, conceptos que hay que revisarlos para poder después introducirnos en el uso de las cantidades vectoriales. ¿Puedo borrar entonces? Una pregunta. En Sí. el tercer cuadrante, la tangente Tercer. de ese ángulo, la tangente Sí, sería -1. No. La Siempre. tangente es la proyección del vector hacia donde corta la recta numérica. Si yo prolongo este vector, ¿a dónde la corto la recta numérica? No. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Vamos a... ¿Borro? ¿Puedo borrar? Profe, antes de que vos, Sí. ¿puede explicar de nuevo el tema de la tangente? Porque a mí me confunde, como están varios vectores ahí en la circunferencia, a mí me confunde, es como que siento que se unen. Por ejemplo, uno puede estar en el cuadrante 3 y otro en el 1, y yo siento que se unen, pero es porque yo lo interpreto mal. No se une nada.
Ahí está el único vector que hay, es el vector en negro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la tangente de este ángulo θ? Tengo que prolongar el vector, la recta de acción del vector R hasta que corta a la recta numérica. Ah, bien. Y ese vendría a ser la Donde tangente. se corta, Ujú. donde se corta hay un valor. ¿Sí? Si ahora tomase un ángulo, este ángulo, ¿cuál es la tangente? Y bueno, prolongo este vector a donde se corte, el valor en la recta numérica es el ángulo alfa. Para este vector que tiene un ángulo alfa, la tangente es esta, el coseno es este, y el seno es este valor. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno. Borramos entonces. Vamos a ver lo siguiente. Ahí tenemos dos sistemas. ¿Cómo se llama este sistema? Sistema de eje. Cartesiano. Ejes cartesianos, profe. Bien, muy bien. Si yo quiero representar la posición de este punto P, ¿qué datos tengo que dar? Sus coordenadas en X y en Y. ¿Cuáles son sus coordenadas en X y en Y? Tendría que proyectarlo ahí para poder saber, digamos, exactamente. Lo proyectamos. Proyectar significa trazar una línea imaginaria que forme 90 grados con el eje de las X, y esta sería X1. ¿Sí? Sí. Y proyecto, o sea, trazo una línea perpendicular al eje Y, imaginaria, y esta sería Y1. Entonces ahora podría escribir que el punto P de coordenadas X1 y 1 sería la posición de ese punto en el plano. En el plano, o si acá tuviese un eje, ¿sí? Tendría que dar la coordenada, tendría que dibujar la proyección y dar la coordenada en el otro, para ponerlo en el espacio. Pero momentáneamente nos vamos a manejar en el plano, en 2 dimensiones. Bueno, ese mismo punto P, supongamos que sean idénticos los sistemas, ¿no? Este lo tendría que dibujar un poquito más abajo, para que sean iguales. Así. Este es el mismo sistema cartesiano. Y este es el mismo punto P. Estamos más o menos ahí. ¿De qué otra manera puedo indicar la posición de este punto en el plano? ¿Sabe alguno? Con un compás.
pero no sé cómo llamaría. No. Estoy hablando de, no con elementos de geometría, sino de qué otra manera yo podría dar datos para ubicar la posición de este punto o un cuerpo en el plano, de con qué otros datos podría dar la posición. ¿Saben cómo? Usando un vector. ¿Quién habla? Luna. Usando un vector. ¿Qué vector? A ver. Desde el Desde el 0 cero hasta el punto. Desde el origen. El cero del origen. Desde el origen. hasta el punto. ¿Ese es el vector? ¿Eh? Sí. No, no es ese el vector. Faltaría darle el Profe, sentido. no se le Ahí puede está. definir al vector Ahora sin el sí. sentido. Ahí. Este vector, el vector, los vectores, a partir de ahora, se van a simbolizar con una letra y una rayita. Este es el vector A. Y este vector tiene un ángulo o forma un ángulo θ con el eje X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Este sistema de coordenadas es cartesiano, sistema de coordenadas cartesianas, y este sistema se llama polar. ¿Por qué polar? Y porque aquí vamos a identificar la posición de este punto con un vector A que tiene así un módulo, así entre dos rayitas se indica el módulo. ¿Qué significa? Que el vector A, como nosotros lo hemos definido, para que sea un vector tiene que tener módulo. El módulo de A. Módulo. La dirección. La dirección está dada por esta recta. La recta que forma un ángulo θ con el eje de las X. Y el sentido que está dado por la flechita. Entonces, expresar la posición de este punto, supongamos que sea un cuerpo ahora, una partícula, en el sistema de ejes X, Y, con coordenadas cartesianas, yo diría, bueno, esta partícula, este cuerpo, este ente tiene una posición que está definida por sus coordenadas X1 y 1. Así, pero en un sistema para trabajar con coordenadas polares, si yo digo ubicar la posición del cuerpo con un vector que tiene un determinado módulo A, que es un número, en una dirección que forma un ángulo θ con el eje de las X de tantos grados y tiene un sentido tal, esta posición es la única que va a cumplir con estas condiciones. Este punto. Sí. Dirección y sentido. Dirección y sentido. Para mí, dentro de mi lógica, sería lo mismo, ¿o no? No. Porque la dirección está relacionada con las abscisas, con el ángulo que se forma. Discúlpeme. Cuando yo expliqué que lo que era un vector, ¿estuvo en clase? ¿Al inicio de la clase? Sí. Dirección y sentido. Ah, bien. No, profe, no estuvo. Bueno, ese es Ya el la veo de nuevo. problema. Bueno. Gracias, profe. La dirección
si esto es norte, sur, este y oeste, ¿sí? Yo puedo ir en la dirección este, o oeste, este, y es esta la dirección. Pero si yo le digo vaya hacia el este, usted va a ir así. La dirección es esta, pero si le digo vaya hacia el este, ¿sí? Va a ir en esta dirección. Si yo le digo vaya en la dirección noreste, esta puede ser una dirección noreste, ¿sí? Es una recta que está en este cuadrante, pero si va a ir en la dirección noreste, va a ir así. Si va a ir en la dirección suroeste, es esta. Este es el sentido en el cual va. El sentido en un vector está dado por la punta de la flecha. Y la dirección es una recta, ¿sí? Que forma un determinado ángulo, bueno, en el caso de un sistema. Entonces lo que tiene que revisar usted es cuando empezamos la clase, lo que era la definición de un vector. Bueno, Un vector tiene dirección, tiene módulo, este es el módulo, el origen, el fin, y este indica el sentido. Gracias, profe. De nada. Entonces, como si este punto o este cuerpo que está en esa posición, yo lo puedo representar en dos sistemas distintos, quiere decir que yo voy a tener que aprender a pasar de un sistema a otro. ¿Por qué? Y porque si yo acá trazo una proyección, este sería el X1. Y si trazo una proyección acá, este sería el Y1. Ah, bueno, pero entonces me hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale X1 en el sistema polar? ¿Y cuánto vale Y1 en el sistema polar? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo determino el módulo de A? ¿Cómo calculo el ángulo θ? O veámoslo en forma inversa. Si a mí me dan los datos X1 y 1, ¿cómo determino acá cuánto vale el módulo de A? Con Pitágoras. Y ya veremos. Lo que quiero decir que ahora tenemos que aprender, según los datos que tenga, cómo determino o cómo hago para pasar de un sistema a otro. Vamos a ir vamos a tomar este caso, supongamos. A ver, antes de seguir, algunos pueden haber ya trabajado con sistemas de coordenadas polares y otros solamente pueden conocer los sistemas de coordenadas cartesianas. Pero este trabajo de ir de un sistema a otro es fundamental para muchos de los trabajos que vamos a ver en adelante. Entonces también tengo que adquirir práctica en esto. Entonces,
Veamos cómo, conociendo, por ejemplo, las coordenadas x1 y 1 de este punto, ¿sí? ¿Cómo determino si yo quiero representar a partir de esto el sistema polar? ¿Cómo determino las incógnitas? Porque acá estoy en el sistema cartesiano, pero mis incógnitas, ¿cuáles son? El módulo y el ángulo. Pero yo los únicos datos que tengo son x1 e y1. Bueno, si yo quiero conocer el módulo de A, el módulo de A, ¿sí?, sería esta distancia. Esta distancia. ¿Y qué es lo que veo acá? Que está formado, ¿qué? Un triángulo, ¿cómo? Acá. Un triángulo rectángulo. Y bien dijo alguien por ahí, era una voz de dama, no sé quién dijo, ¿con qué? ¿Qué aplico para calcular ahí? Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué dijo Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado del triángulo va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, elevado a cada uno al cuadrado. Entonces, para poder determinarlo, tendré que tomar la raíz cuadrada ¿de quién? Yo los escucho. De AX. Y al No, yo x1 al no, cuadrado. no sé, a ver, no sé qué es lo que es AX. Sería la componente en X del vector. Bueno, entonces vamos a ordenarlo. Esto que está acá y esto que está acá, sabemos que esta magnitud es x1. ¿Sí? Pero para poder expresarlo como un vector, debemos explicar algo que vamos a empezar a manejar. En un sistema de ejes cartesianos están los que se llaman los vectores unitarios, I y J. ¿Qué son estos vectores unitarios? Como su palabra lo indica, son vectores que tienen valor 1. Entonces, un vector se expresa, si este es el vector A, su proyección A sub I y su proyección A sub X, ¿sí?, son estos que están acá. ¿Cómo se escribe un vector en función de sus componentes? A sub X y A sub Y son las componentes. Componentes del vector A. Se escribe A sub X en la dirección Y más A sub Y en la dirección J. Esta es la manera en que se escribe un vector en función de sus componentes. Porque este valor es un número, es un escalar. Un escalar multiplicado por un vector es un vector. Un escalar multiplicado por un vector es un vector. La suma de dos vectores es un vector. Ya vamos a verlo cuando veamos suma de vectores. Esto simplemente lo hice para entender
que para averiguar esto, que son nuestros datos, A sub X y A sub Y, esto es A sub Y, y esto es A sub X, el módulo del vector A, como dijo recién una compañera, es la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. ¿Qué es lo que es A sub X? Y bueno, A sub X no es ni más ni menos que el módulo, ¿sí?, de un vector que está acá, que es A sub X por el vector Y, y la componente Y por el vector J. Entonces ya conozco cómo calcular el módulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Borramos. Borramos esto. Ya tenemos calculado el módulo. ¿Cómo calculo? A mí, ¿qué me hace falta? Acá, para pasar de acá a acá, yo tengo que conocer el módulo y el ángulo. Bueno, el ángulo θ lo puedo sacar fácilmente, como tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Puedo decir que la tangente de θ aquí es igual. Cateto opuesto, y sub 1 sobre x1. Con estos valores reemplazados obtengo la tangente de θ. Pero de ahí tengo que despejar θ. Θ va a ser igual a el arco, y ahí usamos las funciones inversas, el arco tangente de I1 sobre X1. ¿Sí? Sí, profe. Es lo mismo esto que hice acá, es lo mismo que poner tangente de θ A la menos por multiplicar por la tangente de θ a la menos 1 igual a la tangente de θ a la menos 1 por I1 sobre X1. Entonces, acá la tangente con la inversa es lo mismo que tener acá tangente de θ. ¿Sí? Entonces esto se simplifica y acá queda θ igual a la tangente a la menos 1 de θ de I1 sobre X1. Bueno, esto es lo mismo. Tangente a la menos 1 es lo mismo que el arco tangente. Entonces, con los datos de las coordenadas cartesianas X1 y Y1, ¿sí?, pude formar el vector A usando los vectores unitarios Y y J para los X y para los Y son los vectores unitarios. Pude determinar el módulo. Vamos a marcar con rojo lo que hemos calculado. Esto son lo que hemos determinado. Y hemos determinado el ángulo. Entonces yo podría venir a mi sistema de coordenadas XY y dibujar una recta de acción que forme un ángulo θ. Lo marco la recta de acción. Podemos poner acá recta de acción. Y después tomar el módulo del vector, dibujar sobre esa recta un vector que tiene una determinada longitud y donde inicio en el origen
y marco el fin. Donde marco el fin, quedaría representado en el sistema la posición del punto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profesor. No, no. No, profe. Eh, Ahora no.